de lluvia que tenemos, está buenísimo poder encontrarnos. Y bueno, como siempre digo, cuando hago las introducciones a los encuentros que hacemos acá en el museo, como que estamos convencidos de que lo que vivimos en nuestro pueblo, en nuestras instituciones, tiene un valor, es importante para nosotros y esa es la razón por la que está bueno tener un espacio, un lugar para poder contarlo y para que la comunidad lo sepa, porque a veces uno no sabe por qué lo vive, pero no necesariamente el resto sabe qué cosas apasionan, qué cosas nos mueven y está bueno contarlo. Y además pensando que es un poco el horizonte del museo, pensando de construir un legado para que otras generaciones, cuando estén interesados en saber cómo vivíamos y qué cosas nos gustaban de nuestra época, tengan material como para conocerlo. Y bueno, lo que hoy nos convoca tiene que ver con recuerdos del mundo del deporte y yo pensaba como introducción, bueno, qué es lo que encuentro de valioso en el mundo del deporte, que es un mundo como muy diverso, pero que tiene como algunas cosas en común, al menos que lo encuentro yo, y después charlando seguramente recuperaremos otras. Por un lado, a mí me parece que el deporte viene a responder a la pregunta de qué hacemos con el tiempo libre, ¿no? Uno pasa mucho tiempo trabajando en la vida, pero después también tiene como tiempo donde quiere hacer cosas y cosas en libertad, eligiéndolas hacer. Y muchas veces sucede esto de que, bueno, por ahí cuando te aburrís de estar en tu casa, querés encontrarte con otros, ¿dónde lo haces? O querés hacer algo que te apasione, ¿dónde lo podés hacer? Y los clubes son los lugares que van generando las comunidades que te invitan a eso, ¿no? A encontrarte con otros, generan comunidad, generan identidad y uno puede desarrollar como una afición. Entonces, bueno, tiene que ver con la recreación y tiene que ver con la identidad de nuestros pueblos y un poco de eso quiero que reconstruyamos. Después, por otro lado, creo que los deportes tienen como esta invitación a encontrar la mejor versión de uno mismo, ¿no? En esto de que tratan de algunos saber que perseverando puede mejorar, ¿no? Puede tener como mejores desempeños en eso que le gusta. Me parece que es un poco el espíritu del deporte y supongo que se refleja en la vida de los clubes. Y además es lindo saber de que, bueno, que también en lugares chicos hubo deportistas que lograron relevancia a nivel regional y a nivel nacional y a veces uno piensa que en los lugares pequeños hay menos oportunidades de hacer ciertas cosas y sin embargo también suelen surgir o suelen tener oportunidades de participar y de destacar gente que nace en este lugar y que encuentra oportunidades en los clubes. Entonces eso creo que está bueno, es como inspirador. Y bueno, y en tercer lugar, algo más, pensaba que era más difícil de explicar, pero me parece que, o incluso de entenderlo yo, pero creo que hay algo que me resuena ahí, que es como que tiene un rol el deporte en las comunidades de generar buenas relaciones, en el sentido de que a mí me gusta un planteo que hacía Freud, digamos, que decía que en la cultura siempre hay como cierto malestar, porque uno en la convivencia con los otros hay cosas que no nos puede hacer, ¿no? Y se acumula cierta agresión que es inherente a nuestra condición humana. Y me da la sensación de que en los clubes uno a veces mira, por ejemplo, no sé, las hinchadas o cierto fanatismo y dice, bueno, ¿qué pasa con eso, no? Y yo creo que los clubes como que le dan un marco a eso que nos pasa socialmente, que es un marco en el que hacen que esa pasión que uno quiere desarrollar la pueda expresar en un marco de que son reglas de un juego, ¿no? Un juego donde a veces puedes ganar, a veces vas a perder y lo vas a poder como volver a intentar, donde no vale de todo en el trato con el otro, sino que el otro es uno más que juega con vos. Y para mí como que el ejemplo que más me gusta de eso es el de los griegos, que es las Olimpiadas, que son como un poco los inventores del género, como que para participar en las Olimpiadas un compromiso era que se suspendan las guerras, digamos, mientras había deporte, había paz, ¿no? Porque justamente te podías encontrar con los otros a convivir con el otro y a disfrutar como del deporte. Entonces pensaba que tiene un efecto social como positivo el hecho de que en los clubes
uno pueda esto, desarrollar una pasión y desarrollarla en un marco de comunidad, digamos, y de respeto a los otros. Así que bueno, eso es un poco lo que imagino en general en el deporte, y ahora la idea es entre nosotros como compartir recuerdos, historias de lo que se vivió en los distintos clubes o en los distintos lugares donde suceden deportes en nuestra comunidad. Que bueno, tenemos de fútbol, tenemos de tenis, tenemos de tiro. Yo voy a contar algo de ajedrez en un momento también. Así que, bueno, si quieren, circulamos la palabra y compartimos. Yo sería lo mismo. No, yo tengo, por ejemplo, en Rivera, cuando yo iba a comenzar a aprender algún deporte de forma sistemática, digamos, se ha dado con un profesor, no había profesor de educación física. Había orquesta que nos quedó algo que sucedió en mí, que era la mujer, general. Yo tengo casi la misma pertenencia ecodeportivo con el Club Pacífico. Yo pasé un momento larguísimo en el club, porque no voy a hacer una acusación acá, pero un técnico del deportivo que me dijo: dice, con esas patas largas que tenés, que te vas a poner a gambetear, porque yo me quise salir jugando de atrás y hacer una gambeta, me sacaron me explotaron para toda la vida en el fútbol. Mi arquero después de grande. Entonces fui al tenis, a Pacífico, papá, Macopardé, Federico Schmidt, ayudaba a etapa de impulso. Bueno, Baldao, que era ese empleado del banco que compró una red, que movió a todos los chicos cuando que hablar de Puerto Ríos, toda esa gente, Liz con el hijo, era un montón de pibes que los seguíamos a ellos, a jugar. Y vos hablabas de la importancia del deporte, la socialización, etc. Y también la formación de autoestima de los chicos, que es muy importante. Y yo la tenía bastante por eso de la autoestima, no sé ni por qué. Yo creo que porque mis compañeros eran los campeones, digamos, porque jugaban en el club deportivo y metían goles, y yo era paradura, la verdad. Entonces a mí el tenis particularmente, el Club Pacífico y el básquet, que no sé si se acuerdan, pero se jugaba también el básquet, Eduardo Acevedo, el papá de Eduardo, daba básquet, había dos jirafas, los tableros, que no sé a qué comisión entró y quitó todo el diablo, los alambrados no estaban en las canchas. Después nos fuimos todos a estudiar, Juanito Menamed, César Belén Verano, César Golding, Marquitos de Speyer, con todos los chicos que lo seguíamos arriba, y eso no siguió. Se fue cada vez integrando más. Ese coletazo que agarramos nosotros en el Club Pacífico, el club todavía estaba, habrás visto en el archivo de Rivera fotos del club. Sí. Era una belleza, había gente de la tomar mate a las pérgolas que tienen el club. El papá de Eduardo Acevedo, que me enseñaba que en un club de febrero, y fue uno de los que más hizo cargo de ese club. Claro, el origen del Pacífico tiene que ver con los ferroviarios. Totalmente. Sí. Y bueno, se jugaban las bochas también. Y bueno, en mi experiencia, yo jugué muchísimo al tenis ahí con toda esta gente que lograba y otros que me olvido. Y después me fui de Rivera. Y nada, cuando volví, ya había terminado mis años de profesorado, no me había recibido todavía, en el 89. Con la idea de hacer una cancha de tenis, porque yo tenía el tenis, lo quería meter en mi club, pero estaba el pádel de moda, como ahora se resurgió otra vez. Así que finalmente Mari Morel, que era la presidenta, acá la primera cancha de pádel del club es acá enfrente. ¿Sabes? Sí. No, Ahí hay una cancha de pádel. Ahora lo sé. Sí, Después hizo Deportivo una, por esa llegada mía que considera que es una cancha de pádel porque en La Plata es lo que se viene, qué sé yo, bueno, y le dio una vida al club terrible, una sola cancha, durante años, y ahí empecé a dar clase, el club me pagó una semana para ir a Buenos Aires a tomar un curso, y bueno, se desembarcó el pádel, digamos.
Y después como profe di básquet porque también inicié la cuestión, yo también era parte de la cuestión, para que pusieran, había una pista que después se bailaba en el verano, para que pusieran las dos jirafas con los tableros. Y ahí empecé a dar el básquet con el Gustavo Pascua, con quien profesé una amistad, profesaba una amistad en ese momento. Y en esa cancha de básquet dimos por escuelitas integrales de deporte, se llamaban, me acuerdo. En los 90. Ahí estaba Joya y sus hermanos, sí, los 9. Donde él daba básquet, entre los dos dábamos fútbol y yo daba pádel, o sea, hacía 3 deportes. Perdón que cuente, era toda la semana y el sábado terminamos con una comida que Sí. para la junta. Bueno, eso es relacionado también al deporte, la integridad que tenía con otros chicos, socializar, y bueno, después yo también organizaba muy puntual con el padre, se iba a jugar a otro lado y conocía a otros chicos. Sí, se armó una liga acá de padres, digamos, en toda la zona, Bolívar, Pego Bajo, San Niqueló, Trenquelao, que iban muchísimo. Bueno, y ahí yo tenía donde hacerlos competir a los chicos, siempre con la onda de divertirse, algo lo más grande, como... Y uno practicaba un deporte, pero se iba dando cuenta que iba conociendo otra gente. Y aparte también éramos bravos entonces nos educaban ahí también un poquito, por ahí no hacíamos mucho caso, pero eran de mi generación, era un grupo, no sé, 70, 80 pibes. Sí, 80 Padre, o lo que decía él, lo que decía Ulises de los multideportes, con básquet, con fútbol, porque a veces nos bajábamos en la combi de padre y íbamos a jugar al fútbol, o al básquet, los famosos torneos morelenses también participamos. El padre, bajo la dirección de él, 3 chicos salieron campeones nacionales y estaban en un torneo internacional en Badajoz, en España. De 2005, ¿no? Al Mundial de Padres de España, por la suerte de... Sí, bueno, el Deportivo 3 campeones nacionales que se elegía era Nadia Clemente, Martín Aranga y Franco Ortiz. La nena se combinó con una chiquita Graciela Esperanza, una chiquita de San Niqueló. Carlitos fue el profe, un profe amigo que lo considero así. Y formamos a parejita y ganaron en el Chaco, en Frick, en San Luis, en La Plata 2 veces, en Buenos Aires 5 instancias. Y pasaron. Está bien, el padre no era la explosión, o sea, no había, por ejemplo, en la categoría menores, por suponer, por nombrar la categoría, no había 40 parejas, capaz que había 10, había aflojado ya. De todas maneras, meritorio, porque chicos se rompieron todo, me ayudaba un chico del banco acá, Diego, a entrenarnos, me ayudaba a clase a nosotros. Y fuimos a España, a Badajoz. Y sí, re linda, una experiencia re linda, en un lugar que se cantaba himno, todo, porque era un mundial, igual que las consultoras nacionales de acá. Sí, una experiencia re linda, la verdad. Y eso fue en el año 2005. Y yo vuelvo de España y me hago la cancha de tenis. Eso sí, conjuntamente se hizo la cancha porque justo coincidía con el centenario del Deportivo de 75 Deportivo y 100 porque se inauguró, se trató de hacer un partido de rodada y no se consiguió algo de primera línea para... Y no me acuerdo que terminaba viniendo unos jugadores, pero no me acuerdo. Federico, Ríos. Pregunta antes de continuar. En la época del Pacífico, cuando había tenis y básquet ahí, ¿también había como estos circuitos de ir a jugar en la casa? Cero competencia. Por ahí venía una parejita de Aranda, me acuerdo que era el pibe que venía de Carué, por ahí venía algunos más, pero no se hacía una competencia. El Pacífico tuvo tenis así, de nivel de competitivo, hasta los 60, o mediados de los 60. Y vino una campeona nacional igual. De Mariano Sánchez, de Grado Municipal, y tenía una confitería, Federico, y toda esa gente, hasta los 60 más o menos. Daniel Fernández,
Y ahí en el archivo de libreta hay una foto donde están todos los que Están en la red. Beto Ríos, unos cuantos. Incluso no había un profesor, digamos, yo me acuerdo que entonces en el verano me iba 2 veces por semana a tren de carga, en el Curro, a tomar clases de masa porque era la explosión de Vilas, años 74. Claro, eso empuja, igual que cuando hubo 6 top 10, yo tenía 90 pibes en tele, ¿viste? Porque es la tele y todo, las redes, bueno, eso no me va a ver, pero sí, iba al tren, tomaba la clase, tenía una tía allá, me alojaba, no tenía venía. Estaba 3 días, 2 días aprendía y después me venían todo un tren de carga. Sí, eso por eso daba bien, pero después se magnificó con el transporte en los años nuestros. Claro, Nosotros que habíamos ido atrás de camioneta y... no, queda, uno dice ahora cómo van los chicos en la seguridad. O sea, por ahí ahora tenés mucho a burocracia para llevar un modelo gracias a Dios nunca pasó nada y se intentó ni hacer nada, ¿no? Pero uno hacía lo que podía con los vehículos que tenía, ¿no? Porque la verdad que sí, camionetas con público. no se dejaba hacer las cosas por no tener transporte. Eso es lo bueno que por ahí tuvo la generación nuestra a comparación de los grises en su momento. Bueno, de hecho, antes, Mario, ¿vos te acordás? Antes iban a jugar al fútbol en camión, la famosa idea que te tenía que bañar. Tenía que bañar donde quiera. Me recuerdo muy lindo con el estilo federal, porque ahora es increíble que la natación tendría que ser un servicio para los chicos. Nadar tendría que ser algo como aprender a leer. No sé si estoy exagerando, pero y no hay de hace algo, no hay algo, o que yo sepa, no esté la guay, o Sí, hay profesor y enseña. Ahora se está buscando, pero no se encuentra, porque antes era un profesor de gimnasia. Sí, yo he dado natación ahí. Si no son socorristas, ¿no? Pero hace un par de años estuvo ahora funcionando en la natación. Pero bueno, hay por ahí lo que dice Estela, por ahí está un poco más de... Porque me acuerdo el PRAS, resulta que se un plan recreativo voluntario para la salud, en la época de Alfonsín, que éramos profes y maestras, lo que íbamos, y los chicos estaban 4 horas, arrancamos a las 9 de la mañana con enseñanza de natación, con 3 turnos, al mediodía íbamos al comedor del colectivo, yo, a DNT, no creo que era, y no me acuerdo qué más, que los profes. Estábamos con los chicos, les servíamos los chicos, almorzaban los chicos de ahí, y a la 1 nos íbamos. Y es lo que te digo después la escuela de verano. Claro, exactamente. Pero creo que De volvemos a cualquier lo manera mismo. se sigue Por ahí con va. Aquagym, se sigue con la escuelita privada, por eso ya lo maneja el socorrista. Claro. Va mucha gente también, pero gente mayor también se acerca. Sí, Vamos a ver este año, pero también estamos buscando el socorrista. claro. 2 de los que había se fueron, así que El tema de guardias Sí, creo que lo que más frena es eso. Por ahí. Sí. Y después porque por los que ahí. salen de Carril están todos en la costa. Claro. Entonces, Claro. y es bastante. Sí, los mismos profes, yo por ahí he hablado con un profe que decían que estaban todo el año trabajando y justo esos 2 meses que tienen de vacaciones estaban ahí, por ahí hacían una diferencia económica, pero a veces querían también descansar. Y no sé si da para tener 2 que uno reemplaza al otro. Pero bueno, Sí. Porque sabemos cómo mantener. por eso digo, pero bueno, Porque el que está en comunitariamente también se puede hacer algo. La verdad que sería bueno. Uno puede adelantar la canción y alargarla en la La verdad que sí. Por ahí nunca se plantea el problema porque uno no le da interés o algo, pero por ahí uno ve para chicos entre 6 y 12 años que no saben nadar o puntualmente hacerlo como una actividad. La actividad de natación, tengo entendido que es una de las mejores para, o sea, de trabajar todo el cuerpo. que la escuelita le debe enseñar. Me sacaste toda la pelita. Así que algo le debe enseñar. Sí, o la misma, no. Uno lo puede tomar como recreativo también. Porque aparte Sí, que igualmente, aunque no sean para chicos únicamente, es el único
agujerito con agua Espacio. que tenemos en todo Rivera. Y la única forma de que también la actividad de natación o ponele que no sea natación con todas las clases, pero poder hacer gimnasia en el agua para la gente, Sí, bueno, la natación para la recreativa. tercera edad, es súper importante. Totalmente. Sí, sí, habría que analizarnos como comunidad y ver si se puede Sí, llegar. estaría bueno. Antes de meternos por ahí en el tiro, también Tochi tenés. Sí, no, pero yo no más que como recuerdo, yo me veía pasándome en la charla que tuvimos en el chico de la otra vez, traté de armar algo con respecto a la historia. Buenísimo. O sea, desde sus orígenes, incluso después en los 90 ya empieza a participar y demás, pero no son tantos recuerdos, sino, no sé si les interesa. Genial. El origen es, bueno, 1930, es la segunda institución deportiva, la primera del Pacífico, y surge como surgieron las demás instituciones de la localidad. Es decir, una necesidad, y a cada necesidad que se presentaba en Rivera había una respuesta limitativa. Y en ese entonces, si bien estaba Pacífico en un principio no permitía más que el ingreso de ferroviarios. Entonces estaba limitado. Claro, después se modifican los estatutos y lo permiten. Y no se dedicaba tanto a la práctica del fútbol. Entonces, esto surge para dar respuesta a esa necesidad de jugar al fútbol. Y lo que más me llama la atención a mí es que en el grupo promotor, la primera comisión directiva, los que participan en la primera asamblea, aparecen personas que participaron en la formación de las otras instituciones. Se los leo así, rapidito. Por ejemplo, encontramos el Sansón Drúbalo, que fue el primer presidente del Centro Cultural. Bueno, don Juan Césped, no sé todo la importancia y la actuación que tuvo en todas las instituciones. Después tengo a Aranza, que también participó mucho en el centro, José Polianqui, Emilio Alexia, Simón Benicó, Enrique Díaz, José Acevedo, que después tiene participación en Pacífico y uno de los fundadores del Independiente, en 1949, y no sé si no fue el primer presidente, no quiero meterme en eso porque no tengo seguridad. Creo que sí. Y también, y habla a las claras de lo que era la idea de ese momento, en los estatutos, en los objetivos, dice fomentar la práctica de los deportes en general, y el segundo objetivo es propender a la elevación social de sus asociados mediante la creación de una biblioteca, la celebración de actos culturales y todo lo que signifique un aporte positivo para la comunidad. O sea, estamos hablando de Rivera, o sea, me parece que sintetiza un poco lo que fueron las instituciones de Rivera, el fin y lo que tenían. Bueno, consiguen un predio, creo que eran 33.000 metros cuadrados de Lievich, que lo dan en arrendamiento, $1 por año, y lo primero que se hace es en los plantados árboles, que supongo que son los que están ahí del lado oeste, del norte, los que están en el lado norte. Y como los árboles necesitan agua, se construye un molino y el tanque de agua que aún está, que es el que está detrás de uno de los arcos, un tanque de cemento que creo que tenía capacidad para 75.000 litros. También pasó por Pileta de Hizo la famosa. Todos los tanques. de la famosa década de los 90, de la famosa década de los 90, y que no laburamos su sentido. La gran niña de Llorín, Bueno, también se usaba para arreglar cancha. todos pasamos por su tanque. Después se hizo, tenía una casilla que servía de vestuario, el portal de ingreso, y después más adelante se construye el mástil, que es un ícono del club, ese mástil, que Independiente también lo tenía. Lo que pasa es que Independiente lo tenía dentro de la cancha, por eso
eso lo tuvieron que sacar. Pero los dos clubes tenían el mástil y en el centro de la cancha. Pasa que ahora Deportivo cambió, para cambiar el campo de fútbol quedó en otra posición. Bueno, hacia 1950, 1955 se compra el terreno. Con un gran esfuerzo, la Liebig hace precio, pero lo vende, no es que no lo regaló. Después, otra de las preguntas que vos tenías, cómo fue cambiando la institución. A ver, Deportivo lo caracteriza, si bien la práctica del fútbol se quería para el fútbol de Manay, tuvo desarrollo de deporte. Por ejemplo, en los 60, en los 50, ya el ciclismo era muy popular. En la pista que tenía se utilizaba mucho. Después en los 60 aparece el ciclismo, el motociclismo. ¿Se acuerdan? Fernández, Toto Fernández y el Chico Mazzani, que es una rivalidad. Y después aparece mi padre José Luis, Luis Mazzani. Y algo que él se va a acordar, porque el Deportivo deja de hacer fútbol a inicio de los 60. Mario jugaba en Deportivo. A los 14 años jugué primero en Deportivo. Y no sabía eso, no sabía. Yo tengo una foto de él, en chiquito él, ¿sí? Yo, o sea, me acuerdo porque he visto jugar en Deportivo y después en Independiente. Luis también. Deportivo dejó 5 años y quedamos todos libres. Me voy al servicio militar, regreso, sin laburo, engancho en Independiente. Deportivo todavía no. Pero el PAP, o PUP, como se dice, lo que tenemos, yo fui el primero que lo tuve. Fui el primero. Era un boliche. Un salón. Un salón. Estaba la mesa de la comisión directiva y los socios venían a tomar, a conversar. Eso se construye una vez que se piensa. Y eso me ha acordado también que fue muy importante para la época el torneo de baby fútbol, en el 61, 62. Sirena, Cartucho y Manás, la delantera de Real Madrid. Te digo que Cartucho era el hermano de él. Eran tres, el Aromo, la Estrella del Sur. De ahí salieron la mayoría de los jugadores. Claro. Porque jugaba el hermano de él. Los jugadores de los años 70 formaron los equipos. Eran chicos de 10, 11 años. Deportivo vuelve al fútbol después de 1969. Sí. ¿Y qué fue? ¿Recuerdan? ¿Fue poca gente o qué habrá pasado que tuvo ese...? Yo tengo una historia de Juan King que me dijo que se jugaba en una liga rural. No, bueno, pero antes Ahora de los 50. Sí, ahora no. Se atleta después empieza con Roque Díaz, forma un club que se llama Defensores Unidos. Ajá. Incluso ahí empieza a jugar, después figura independiente Rubén Miller, que no juega después en Deportivo, pero en esa liga rural él juega. Después jugó en Independiente. Y él así, después con el nombre Deportivo se entra en la Liga de la Fama. Y en la pista de deportivos yo corrí en carrera bicicleta. Yo me acuerdo una, esto es una anécdota, no sé si para grabarlo o no, pero se hacían carreras de moto y había carrera de moto libre. Y Osvaldo Fersinge se pegó un golpe. Era eso, ¿no? Impresionante, porque eran las motos comunes y Aparte de las pistas eran claro. era muy trabajo de la La muñeca no era la misma, ¿no? Bueno, después vuelve el fútbol en los años 70 y hacia fines el crecimiento más bien. A ver, para que tengan una idea, y ahora yo rescaté esto que lo encontré en un libro de acta, pero que habla de, si lo comparamos con otros, da risa. Esto es, le voy a leer algunas cosas.
un inventario del Club Deportivo Rivera hasta el día 14 de enero de 1946. Dice, una jarreta de aluminio, 3 sellos de goma, 17 cucharitas de té, 10 pantalones de fútbol, 18 camisetas coloradas, 8 camisetas azules. Esto es un borrador que he escrito alguien después del pasado. 10 medias fútbol. Dicen lo que No llegaba a después de 23 tazas de té, un inflador usado, una varita chica, dos pares de rodilleras para arquero. Bueno, Se usaba un botiquín completo. O sea, eso que suena a risa, pero tiene la realidad de las instituciones también. Para que no quede lugar a dudas. No. Y habla de los orígenes humildes del club y lo que costó lograr todo lo que tiene ahora. Sí. Yo creo que sí. Nadie se pudo imaginar lo que el Deportivo logró. Creo que Independiente tampoco. Se pudieron imaginar los fundadores que en el 2024 iba a tener toda la infraestructura que tiene. había que estar. A fin de los años 70 se construye el salón, ¿sí? Que se utiliza mucho tiempo sin terminar, las paredes sin remojar y demás. Y esto sí, me acuerdo que me tocó participar en los 80, se comienza a soñar con lo que el club es hoy. Y ahí es muy importante la gestión que se ha hecho Regalado como presidente. Ahí se termina el salón, se hace el revestimiento y demás. Se construye todo el bar, la cocina. Se realiza ya desde los años 60 y se mantiene hasta casi los 90, Deportivo hacía la fiesta de Reyes. Era el baile de Reyes que era tradicional. Se repartía el globo y en la clase de más, era el baile el 5 de enero, era muy tradicional. Y ahí se realiza algo que tuvo mucho éxito, que fue la fiesta regional del trigo, que va de 1983 hasta el, son 10 fiestas, hasta el 92, que le da proyección porque después se participa en Leones, la chica de Olma se dio reina de la nación. Tuvimos reina nacional. Sí, la chica de Olma. ¿Nosotros o más? No, ella solo después de. No, Acá en el registro civil. Rosana Yeste, pero salió de la cebada cervecera. Ah, de la cebada. Salió reina de la cebada cervecera en Puerto. Sigo mirando pues yo. Y yo decía que incluso ahí ya se pensaba en cambiar la cancha. Yo me acuerdo que he ido a Pelao, había visto la cancha de Barrio Alegre, que estaba abajo, para hacerlo igual, no se alcanza. Y eso se va a terminar de completar en los 90. Los 90 ya, sí, pero a partir de los 90 se construye la cancha de paz, se construye el pincho. Sí, yo creo que con la llegada de Magui, acompañada por él y Chueco, que nosotros no somos generacionales de haber andado ahí practicando el deporte, pero ahí el club tuvo una transformación que me acuerdo de chico que no había nada. Era un baldío, el deportivo era un baldío. Vos entrabas con los padres, todas las canchas no de nada, la cancha de básquet que hay ahora está. Eso era un plan. Pero se preparaba para atletismo. No, Sí, pero el atletismo era la terminal. Sí, pero bastante de eso. No, pero Antes de eso, los torneos en la época mía de colegio era ahí. Sí, era porque nosotros íbamos a practicar. Donde estaban las canchas de espacio, Sí, ahí le daban ahí estaban las pistas de salto largo. Aunque después de creerlo, yo Sí. hacía salto en largo. En los 80 se No, y planteaba. ahí salió Nina Sin, Claro. subcampeona nacional de salto en largo. Ahí vamos a practicar eso. Se corría costa, se corría costa y se hacía salto en largo, salto en alto, bala, jabalina.
Sí, Yo creo que el alambrado ese que está, ese es de los años 80, y las plantas que son tuyas, esas, puede ser que se plantaron en los 80, me parece que ahora. los pinos en gusto. Sí, El ganador de la cancha. sí, se para. Bueno, esos son de los Sí, que terminó de cerrar ahí. Se hicieron muchas cosas a pesar de que no había fútbol, porque desde el año 87 que no hubo fútbol, se entró Mari, Vino la era acá, porque estaba mi hijo también acá, y bueno, él y bueno, como decía Gustavo, el suegro, todos empezaron a la reconstrucción de todo. De hecho, el quincho también, el quincho se hizo en un tramo largo, ¿cuánto se tardó en llegar a lo que estaba? Sí, primero se puso Darío Pesadez, me acuerdo, Bolívar hizo la construcción del palo, del esqueleto Era el equilibrio del techo. Después sí se dio parche, se volvió a hacer todo, pero las cosas. Pero de no haber nada. No, por eso digo, eso era un baldío, era la cancha de fútbol y nada más. No se usaba, si era en los 90 no hubo fútbol. Vuelvo atrás un poco. Y la fiesta del trigo, la más recordada, fue la tercera que se hizo de esa exposición agroindustrial que se hizo dentro de la cancha. Se alquilaron carpas, se llamaban carpas, teníamos un sector para prensa, salimos diciendo Bolero 2, teníamos estaba, o sea, se hizo algo. Eso fue en el 85, la tercera en el 85. Que era como una expo. Una exposición agroindustrial que se hizo en la cancha. Con estados. Después, bueno, vos pedías nombres, yo honestamente no soy amante de nombres porque uno se queda siempre con los que son sus contemporáneos. Y resulta que la historia también viene de atrás. Vos te quedás con la gente que militó cuando vos actuaste o cuando vos. Y entonces, medio. Después también preguntaba sobre las relaciones con otras instituciones. Yo, en cuanto a la solidaridad, lo que más lejano encontré es la participación deportiva en una campaña que se hizo en favor del hospital en 1940 y algo, y con la ayuda de las víctimas del terremoto de San Juan en 1948. Eso cuenta en acta que se hizo una campaña y demás. Y después la fiesta del trigo permitió la presencia acá, por ejemplo, donde lo tengo anotado. Estuvo Horacio Guaraní, Antonio Tarragorros, se cometió la locura, entre comillas, en los 80 de traer a Rafael, todavía endeudada. Sí, pero aparte yo no estaba en la boletería esa noche. Ahora me río. Claro, pero Rafael en ese momento era como sí, no sé, o contemporáneo ahora, algo que, no sé, que le guste a todos, no sé, pero, no sé, se puede decir un tipo que te llena un estadio, que toco de oído, ¿no? Pero venía a hacer 3 shows a Argentina, ¿no? Sí, Santa Rosa. Él había venido en Santa Rosa y me quedó más. No tengo ganas de conocer el ámbito rural. Y estaba un grupo de fans de Rafael, ¿viste? Y querían la entrada gratis. No teníamos. ¿Cómo carajo pararon y querían la entrada gratis? Me da risa, pero en su momento como que no estaba. Bueno, después ya historia más reciente. Yo lo que quería era eso, hacer una breve síntesis como para que quede para los fines del museo. Me parece que sí, está genial. Es así. Hago una pregunta a propósito, que están mirando ahí en la Archivo de Rivera, que tiene un montón de material. Yo era en el Pacífico, pero la
pregunta para los demás clubes también. Hay como una foto muy vieja que son mujeres jugando al tenis. Y siempre fue como mixta la participación en los clubes, porque es como medio presente, por ejemplo, el fútbol femenino, ¿no? Está como hace poco. Y Sí, lo que pasa es que el fútbol femenino, como yo lo que me acuerdo de mi época, lo que más inclusivo fue padre. Sí, sí. Una voz por ahí en gimnasia también les hacía esto gol, yo he visto que vienen. No, pero eso todo sí, así, Susana. Pero se Sí, Nosotros hacía. sí jugábamos Sí, nosotros jugábamos pelotacito, Silvia y Adriana iban a jugar al tenis, iban a jugar al tenis. Yo sé que hablaste de las mujeres, no en el deporte, pero sí hay algo que tiene que agradecer el club, es la participación que tuvieron las mujeres. La tienen hoy, porque yo me acerco por ahí al club y veo que hay un grupo de mujeres que trabajan mucho, y lo tuvo anteriormente, en los 80 fue impresionante. Cuando la fiesta del trigo se encargaban de preparar, organizar. Es más, cuando hacían cenas con lo que ellos recaudaron, las mujeres se puso la instalación del gas en el bar, en ese momento en la cocina. O sea, siempre tuvo. Se preparaban comidas también. Sí, pero siempre tuvo un grupo de mujeres muy importantes. Sí, hasta Leonor Merille, lo sintetizo en Leonor Merille, que hubo. hasta lo último, cuando se volvió al fútbol, reclutamos 4 de las chicas que decíamos nosotros, que era Leonor, Tomás, Tomasa, la señora de derecha. Nelly Dechan y me va a matar a ver si no me sale. Chola Tejedora. Chola. No, pero ahora en las últimas 4, la mamá de Emilio, ellas se encargaban de hacer programas muy recientes, del 2012, pero ellas hacían las papas fritas y eran. Y los partidos también. También, sí, seguramente, eso es también una época también. El club donde se volvió casi con el fútbol, se empezó con un torneo que se hacía muy famoso, llegó a haber 22 equipos de noche que se hacía y prácticamente era la cosecha del club donde se recaudaba fondos para mantener el club todo el año. Después ya estoy hablando de 2005 hasta el 2012 se hizo el torneo. Como dato de color, en una de las competencias de ciclismo, junto a Vélez de Villenón, fue la primera vez que hice incursión en público. Después ya no me dejaron Vos hablabas de lo que es las mujeres, yo no me acuerdo de antes, pero entiendo que había patín, se hacía patín, y ahora hay un buen grupo, una buena escuela de patín donde la mayoría de los alumnos son, de hecho hay una campeona que salió, que fueron reconocidos. Delfina Pascual, campeona. Lo vi, lo regalado también. bueno, busqué un poco de la mujer, pero. Bueno, nosotros patinábamos en el Pacífico, en la pista del Pacífico patinábamos, éramos unas cuantas que De patinábamos. hecho, que por ahí es un deporte más femenino y se practicaba dentro de un toco de la. Claro, pero en aquel, lo que yo te digo, nosotros nada. Digamos, nos regalaban los patines y salíamos a nada, a probar. Yo salía a comprar el pan. Claro, es lo que decía. Yo iba a lo del molde a comprar el pan en patines porque recién habían hecho falta. Es lo que dice Horacio, no había profesores para como hay ahora. Claro. Para las chicas vienen en la entrenadora de Santa Rosa, todos vienen, entrenan y están 3 o 4 veces entrenando. Por ahí lo que vos preguntás de lo femenino en los clubes. Después cuando se hace el Zoom de la escuela 12, ahí también las chicas tienen, lo siguen teniendo ahora con Pablo, con Boris. Claro. Porque realmente los clubes por ahí no tienen la oportunidad de siempre al fútbol. Sí, también Ahora sí sería el fútbol femenino, pero en aquel momento está considerado Deportivo y hizo hockey 3 años. Hizo hockey, yo no me acuerdo, pero el Deportivo se hizo y
se logró formar ahí un grupito, pero bueno, volvemos a lo mismo, no había por ahí una profesora algo que le dio oportunidad para seguir con la actividad, pero bueno, se habían hecho algo, se hacía la modalidad también de encuentros donde venían otros clubes de otras ciudades y se hacía, y de hecho de acá también participaban, pero tuvo 3, 4 años, no duró mucho el furor por el hockey, pero bueno, era también netamente femenino. Claro. Era, coincidía con la época de las leonas. Y sí, medio también era como, sí, no me acuerdo bien la fecha, pero habrá sido 2014, 2013, por ahí. Bueno, ya una pregunta más antes de pasar la palabra que no sé, escuchando se me ocurre, no sé si tiene respuesta, pero Tochi decías como que había un torneo un tiempo que se organizaba que le decían Baby Fútbol. Y es como que en los torneos que yo tengo recuerdo, que creo que son los que mencionás, se le decía Papi Fútbol, ¿o no? Papi es de más grande. El papi generalmente es de grande, para personas mayores. Y el Baby era El baby era chicos. así. En realidad es Baby Fútbol, tenía que haber dicho que bueno. Claro, porque era barrio. El baile es Pero, o sea, pero fue una cosa seria porque eran como clubes. Claro, eran chicos. Con su entrenador, estaba el Gordo Suárez, estaba en la Estrella del Sur, después El Real Madrid. En el humo estaba Pedrito Federica, en el Aromo el Pata Fernández, el abuelo del presidente deportivo. Toda gente muy. Pero eran como si fueran clubes, se entrenaban. Se entrenaban a la semana, no es que. No, Bueno, que de hecho es de los 7 diablos, ahora que lo mencionás, es un poco como el origen de lo que va a ser el 12 de octubre. Es el origen del 12 de octubre, sí. Lo que pasa es que surge porque, más que nada, al dejar de ser fútbol deportivo, queda independiente y hay lugar para que la gente se jugara al fútbol. Bien. Porque no había, yo me acuerdo, con el cartucho, debutamos en el 12 de octubre. Porque no había lugar para que nosotros jugáramos, éramos chicos y estábamos cubiertos los clubes. De repente y pasa, y no había lugar. Y en la colonia había muchos chicos que jugaban fútbol. Entonces pedía los. Igual, Sí, eso hay. Como que Pedrito Local. Y entonces también, el libro de primero se puede sacar porque marcó mucha historia. Los bailes se utilizaban, las orquestas de tango que vinieron de Buenos Aires, con cantores Para eran como bailes que se hacían el 12 de octubre. Sí, bueno, no sé, Tenían un salón, no era, pero el salón enfrente de donde tiene aquí también enfrente de la colonia, o sea, donde está la salsa, pasás a la Ahí está todo. Claro, Con Calipso. claro, que no hubo orquestas de cantó el condominio de la tango. Los que vinieron ahí. Y Gasparín, Gasparín sabía bailar a los bailes de lechero también. Besito Rupert, Besito Rupert, eso sí iba a decir, Besito Rupert también. Eran, como se hacía mucho. Bueno, y Godo. Sí. Y el centro cultural también, Sosa, Cuatro. Sí, yo cuando vienen los turistas y les cuento a los artistas que vinieron acá, seguro también serán, qué sé yo, no pueden creer que, pero bueno, sí. Mi mamá lo agarró los tres, yo creo que lo llevó al hotel y le hizo el seso sábado. Y lo mismo que sacaba uno y lo metió una gaseosa. Yo tengo la imagen. Y vieja, pero se ve bien. Porque ya no, pero no, mala.
A mí me quedó grabada la imagen en el centro viejo, que es en el 69, recién, o 68, la Atahualpa Yupanqui, de un tipo solo en el escenario, solo, la guitarra que había, que era zurdo, grabado, con poco sonido, y un tipo solo en el escenario. Y bueno, era Atahualpa. Esa imagen de Atahualpa en el centro. Sí. Acá tuvo Yupanqui, tuvo Calú. No, claro. Sí. La historia famosa, ¿verdad? El 75 aniversario, el club cumple el 75 aniversario, yo no andaba en siempre, andaba ahí, y estaba muy viejo, muchas familias que conformaban, bueno, decidió hacer una fiesta que hacía rato que no se hacía. Bueno, sacó una rifa y se promete traer a la medicina. Bueno, por una cosa o por otra no lo voy a desarrollar, pero no puede venir la medicina y tuvimos que salir a buscar un show de reemplazo que, bueno, para cumplir 900 personas. O sea, iba a haber, por las entradas que habíamos bueno, se traía a Miguel Ángel Cheruti. Así que bueno, se lo aloja en el hotel y bueno, la anécdota es que estaba en su momento en el hotel, no me acuerdo el nombre. Bochadriel. Sin conocer que era el artista que iba a tocar, le dice, como dale pibe, apurate, porque yo me tengo que ir a la fiesta deportiva, o le dejo la llave acá y era el artista que iba a tocar. Porque viene la medicina. No. Pero ella era sale más club y tiene que ir a... Faltó que le diga, yo me tengo que ir a ver a ese músico, tomar la llave a pesarte. Así que bueno, estaba ahí, se fueron los dos juntos, pero creo que ella no se fue, y creo que de hecho lo había contado en un show después, que no le había pasado nunca eso, que dejen la llave para que cierren el hotel porque se iba a ver el mismo show que está. Bueno, y algo más a propósito, pero sobre el 12 de octubre, antes de pasar a otras instituciones, leí que me llamó la atención porque tampoco sabía antes de leerlo, como que se practicó boxeo mucho tiempo. En el deportivo, o sea, el boxeo es el deportivo. Exacto, bueno. Es decir, tenía un ring, sí. Estuvo Campanino, que fue un programa de una sección ahí, no sé, pero había muchos aficionados, y también en 60 y pico, en los años 60. Claro, sí, estuvo guardado por escena. Se hicieron después. Sí, eso me olvidé, el boxeo También fue muy importante también, sí. Sí, Además, el papá de que era delegado, era muy aficionado al boxeo. Claro, bueno, de ahí ahora por ahí habrá caído por ahí en el deportivo. No, la familia Felsinger es de deportivo. Toda la vida. En mi época era el familia. Estaba Meliche, Felsinger. Medici y realmente Felsinger ¿Era de qué? Sí. el agua y el aceite, hasta que la familia pero era así, era bueno. Vos tenías que caracterizar al deportivo, Felsinger. La diente, más era así. Estaba a nombre de él. Claro. Bueno, cuando consigue la personalidad jurídica, todo, pasa. Bueno, El deportivo va bien firmado como dueño. Sí, el deportivo conjuntamente con los bomberos voluntarios hicieron hasta Speedway. Mira, Así que hemos hecho de todos los deportes. Pero bueno, el deportivo llegó a tener una pista habilitada por la Federación de Speedway, que vinieron pilotos internacionales. También que era conjuntamente con los bomberos voluntarios, pero bueno, los bomberos como no tenían un predio y tenían que tener una personalidad jurídica de cierta condición, se asociaba con un deportivo y hicieron una pista. Otra cosa que se quiso hacer en los 80, incluso se iniciaron gestiones para eso, era hacer una pista de un circuito de para autos también se quiso
zona del manantial. Ah, sí. Se ve solución, Ah, obviamente quedó en la nada, pero. claro, yo me acuerdo que hubo Vergana una vez. Con Ah, sí, sí, sí. que hace kilómetros. Eso también, bueno, se hicieron dos ediciones en realidad. Volviendo a lo que te decía, que como Deportivo tenía, no me acuerdo bien el título que tenía el papel, que era, pero era como que habilitaba a tener deporte motor. Claro. Entonces vos podías hacer un seguro, todo. Eso se desarrolló solamente en la inauguración, en el predio deportivo y la llegada, pero bueno, se corrió alrededor del pueblo, ¿no? Claramente fue algo para la comunidad, fue algo muy importante, ¿no? Pertenecía a la Federación de Coronel Suárez, la Liga de Coronel Suárez. Mira. Con dos años seguidos. Y ahí, y rugby no hubo nunca, ¿no? No, rápido no. Bueno, Era una lástima, en ese deporte me voy a destacar. Estaba mirando, Sí, estaba mirando. ese hubiera sido un deporte para mí. Sí, presta tiempo. bueno, no sé por ahí, Mario, ¿quieres contar? No, Pero personalmente, Sí, sí, sí. yo soy un incidente deportivo, jugué 5 años, después ya le digo, vuelvo al servicio militar, Eras sin trabajo, delantero, me habías contado, ¿no? sí, mueve, tronco. Pero me quedaron. Jugué hasta los 29, ahí después armé una escuelita de fútbol que se llamaba 95 chicos, que no sabían ni para dónde ir. Yo sabía que tenía que sacarlo a la calle y nada más. Bueno, saqué mi historia del club y después fui 7 años en la comisión directiva. Laburo y laburo, como todo. como todo. Inferiores también. Tragamos mucho fracaso, tragamos mucho. Ahora, el inicio del club independiente tiene que ver con una grieta de entonces que se gestó en el club deportivo. Sí, política, sí, todo fue política. Sí. Porque en ese momento se había formado, estaba Pacífico, estaba Deportivo, y un sector, un grupito de gente que no fue aceptado por la comisión o por el grupo del Deportivo, se sintieron como excluidos y ahí forman el Sí, Independiente. cuentan que un grupo de personas en una pieza de la periferia Sí. de Nelly Domerille juntan 50 pesos y ganan. Y Ahí nació. sí. ¿En qué año? ¿Cuándo nació? 49. ¿Y dónde estaba el club de Sí, mucho más joven, Deportivo estaba. ¿Cerca del Deportivo primero no? ¿Eh? ¿Y el Independiente estaba cerca del Deportivo? No, siempre ahí. No, siempre ahí. Siempre Independiente. Porque también era. Tenía una puerta, el ingreso de Independiente Sí. principal era donde está el Papa ahora. Claro. Ahí tenía una portada que era casi igual que la del Deportivo. Claro. Y vos entrabas ahí, Estaba la a canchita la donde se hacía. izquierda estaba un barcito y estaba el vestuario de la época. Pero la primera cancha independiente estaba acá, Eso es lo que digo yo. cerca del Deportivo. Cerca del Ah, Deportivo. O sea, donde era La iglesia. Ahí está. Ah, la luterana. Yo me acuerdo. Ah, Porque Esa era la El viejo Sarmiento vivía frente ahí y después nace claro, ahora el portal es de la época, porque lo tenía Deportivo, Pacífico, también Sí. Y vos entrabas en Independiente. teníamos una. Cuando entrabas por ese portal a la derecha, si seguías, tenía una cancha de bocha. Y Sí, después ahí tenía una cancha de tejo, más o menos. y había una piecita Ahí estaba la cancha de bocha. donde hacíamos las reuniones para ver quién jugaba el domingo, los Y viernes, después estaban y los- el técnico era el papá de él. Y después tuve los vestuarios ahí. Vos para ir a los vestuarios de la cancha pasabas por el salón y ibas todo un paseo. Todo, Sí, sí. Y esta escuelita que contás en el entrenamiento era en Independiente. La escuela de Sí. que era en Independiente. Sí. Estábamos ahí, yo no sabía mucho tampoco.
más allá de jugar a la pelota, ¿no? Está en el... Sabía que tenía que tenerlo y venían chicos, viste, a hacer, algunos salieron futbolistas, otros no, pero siempre te deja alguna En la satisfacción. época... Como te decía, hoy hay chicos casados y que vienen y me dicen, Mario, como la vida, y otros que pasaron de grado, porque yo tenía una prioridad. Si no vas a la escuela, no jugar, y no jugaban, y no jugaban. Porque había tantos chicos que, viste, pero siempre trataban de que estén ahí. Y bueno, en la vida del pueblo, ¿no es cierto? Que no salgan bajo, que sepan lo que es trabajo, que sepan el sacrificio. Y así. En esa época decía, y se debe acordar, Independiente intentó con el badminton. Ah, sí. Sí. Ah, En el salón. O sea, sí. Al Sí, costado en del los salón. 90, yo me acuerdo que tenía Al salón también pendiente. más Estaba así. el parque, ¿no? El parque sí, era parque. Sí. Que era afuera, no era dentro. No puedo. Los chielos. Sí, partido de papi, Sí. él fue cuando jugó, yo creo que la primera mujer que jugó el fútbol acá en la NBA fue Roxy Fischke, donde jugaba junto con el equipo de hombres. Sí, sí, bueno, y ahí te iba a preguntar algo más. Bueno, ya me lo voy a acordar. Ya sé. En relación a. Porque Independiente ganó campeonatos, ¿o no? Ganó Sí. como que eran ligas. Yo no gané nunca nada. Vos no estabas entre. Pero sí, ganó 5 campeonatos. Ganó la Era carrera. Liga Calés, Liga Pampeana, Con el Juan. la de Román. Y son equipos, son los mismos. Sí, tuvo grandes jugadores también, como lo tuvo el Portugal. En su época, que fueron fundamentales. Y aparte, Independiente era fútbol, nada más, no había mucho nada. Era todo. ¿Y hubo jugadores de Independiente que se fueron a jugar en otro club más importante o como? No, mira, la entrada de Rivera los que jugaron en Independiente Cachín. Cachín ganó. Cachín fue más, acá y un poco más. En Deportivo, Ahora no, yo yo fui cuando fueron jugadores de gimnasia. Yo jugué con los Claudio ganó el En la ascenso. inferior. No, Claudio ganó el ascenso. No, pero no jugaron en primera. Ah, sí, porque se fueron, está bien. Después volvieron, sí, se fueron del Deportivo. Sí, sí. Yo hice primero con ellos y cuarto y quinto año. Ellos le hicieron la pensión de la plata. Acá Independiente tenía Eugenio Baranowski, el padre de Cachín, Telmo Antón, era otro, el hermano de él jugaba muy bien, Luis, jugaba era profesor, la Vincha, el Sacú, el Palomo Fernández, tenía un equipazo. Es cierto que ese nombre lo habían ido, se había ido a San Lorenzo. No entrenaba, ¿Se veía? Arturo Morales. A ver, Mario, mira de San Vos Lorenzo. podías retirar Mario, con Amin. San Lorenzo era, pero Era el San Lorenzo, se había ido a probar a San Lorenzo. No, era fanático. pero era un Sí, yo me acuerdo. y tomaba y trabajaba en la bolsa. ¿Cómo le gritaba? En el centro, no era oficina ni de la época, ¿viste? Se entrenaba. Claro. Bueno, genial. Bueno, yo me he reunido con mucha idea de la historia del tiro, no. Pero bueno, también cuando se funda el tiro, una parte que dice que no me sale bien, la dona, la parte de la quinta donde va a estar la pileta y la parte de atrás la compra la institución. Era un grupo muy reducido de legisladores, porque Carlos Rivera tenían las armas, todos tenían los carneros, pero eran muy poquitos los que iban a practicar tiro. Eran amistad, era algo muy íntimo, era el tiro. Bueno, había en ese entonces
había 132 socios, de los cuales 20 y pico eran extranjeros. Había mucha gente en aquel entonces, extranjera que estaba. Y cuando se hacía el servicio militar, siempre, a alguno de la vida, lo sorteaban para que quede pasantía, para que cuide lo que era el polígono. Como que había una persona que... Sí. Por retiro de Generalmente eran los que hacían tiene que ver con los que hacían la conclusión en La Pigüé, convicción hacían la conclusión en Pigüé, y del arsenal de Pigüé mandaban uno para acá y era estaba el militar de la primera. después de que fue igual, Claro, parte de la instrucción la hacían allá y demás, y después se quedaba. claro, el control, el registro, el parte de tiro, Sí. lo controlaba, o lo coordinaba. Sí. Bueno, a ver qué puedo decir. Bueno, ya después después se fue dejando el tiro, después se volvió a resurgir. Y bueno, las mismas comisiones de acá me enseñaban a los chicos a tirar. Pero llegó un momento que si no tenían el carnet de legítimo usuario, no podían ir a tirar, y acá tuvieron contado más que eran 4 o 5, y había que pagar el renal, un montón de cosas. Entonces, creo que en toda la zona quedó de Pigüé porque los otros están todos abandonados. Hasta de Santa Rosa, que no, porque ahora empiezan a empezar acá, poner recas, poner... Antes no, antes con los chicos se les enseñaba con precaución. Chicos y grandes, se nos colocaron. Yo he ido a torneos. He ido a torneos de tiro. Vos sabés que hasta que yo fui al colegio, Sí, los alumnos de quinto año sí. teníamos que rendir las condiciones del tiro en el polígono. En el polígono. Íbamos, nos hacían rendir y teníamos que cumplir determinadas condiciones. Sí, porque se quitaba la... ¿Una materia? No, vos ibas, a nosotros llevaba Orlando. Orlando estaba en la comisión. Cuando Tenías que, no sé, cuántos puntos tenías que hacer, tirábamos a blanco, pero te obligaban en el colegio a hacer. Sí, era una materia que tenía. Era, claro, era la tenías que rendir la condición. Iba, me acuerdo. Bueno, en la época que había servicio militar. Claro, había Como servicio que no. militar. Sí, era Bueno, bien. sí. Bueno, después del año 79 se recibe una nota del señor intendente que la tiene la pagó para si le daban permiso para hacer una pileta, una línea así. Para que haya otro deporte más en el pueblo y también que está el deporte del tiro, para que se... Para no llevarlo ni independiente ni a deportivo, que sea algo Sí, para que porque pidió eso era porque había más instalaciones, porque... Bueno, sí, la primera, bueno, se acerca, la primera, un año va a ser la parte de las piletas, y al otro año todo lo que era el museo, los baños y todo. Hermoso trabajo. Igual está lindo. está muy lindo. Sí. Lo que pasa es que no, a veces se trata de comisiones, ahora porque estamos logrando que hay un grupo, Muy lindo. pero siempre se trata de todos los años. Ahora que están los chicos estos de Apayú también, el otro deporte que se ha metido. Bolivia y por ahí andan con una mesa, que no, porque los de Apayú, que llevan a los chicos con equitación especial, con ahí están los tejidos. Bueno, antes estábamos en la... ¿Dónde estaba el...? ¿Cómo se llama? Allá lo de... No sabe el apellido de... Sí, de Ahí vamos. Estaba ahí, bueno, y ahora después se mudaron al tiro y... Está decidido. Sí. Y el taller protegido también para empezar a ayudar a pintar y Nosotros bueno, vamos los viernes. los viernes, sí. Siempre en el tiro. Sí. Ahora renovaron también el quincho en la parte de... De la escuela se puso de chac. No, la parte que hicimos nosotros de caña, de madera, ¿vale? Se sacó el techo y se puso de chac. El quincho que está afuera. Afuera, entonces se cerró, el color, las maderas. El lugar, la casita donde se tiraba. No, eso era todo. Eso es un quincho, ¿qué es eso? Ulises va a Abajo está, se hizo el quincho, se abrió, pero de cualquier manera, yo digo, no, quiere sacar ventanas, esas cosas no hay que tocarlas, porque quién sabe que un día, bueno, algunos amigos. No, pues otra cosa. No se puede, pero ellos a veces no lo quieren decir, pero no se puede tocar esas cosas que son directas, porque ¿quién dice que un día no se puede abrir de los polígonos?
Y eso se sobra, como decir, porque nos habían entrado a robar y nos robaron todo. La mesa, la silla, todo lo que había. Entonces eso se soldó, pero está la fosa que había acá. Queda pacífico ahora. ¿Hasta qué Eso es pacífico. hasta qué año? La vez pasada cuando hicieron la... Poner como estaban, de todo. Exacto, y ¿Hasta qué año se practicaba el tiro? Como tiro hasta el 2009. La pinta de esa tierra humana. Ahora no puede ir más, si no tiene que carnet de gente usuario, pero no puede ir. En el primer año, pero Gracias. No, gracias por participar. porque son muy pocos los que tienen, bueno, dos grises, pero ya. No, también, gracias. Sí, sí. Pero estamos la tinta, ¿no? Claro, estaba pensando además también que coincide con que terminó el servicio desde el laboratorio, no sé, pero Ahora ya estuve hablando con, que me llamaba la atención en esto si era mixto, estuve hablando con María Colla, sí. que me dijeron que era como re buena tiradora, y que incluso tenía medallas así de torneos y todo. Y bueno, me llamó la atención Como también ella siempre porque participaba. hubiera asociado a tiro a Sí, lo masculino y sí. sin embargo No, parece que muchas mujeres y chicos también. Re marcado porque cuando en las fosas y hacían un centro, salía la banderita. Sí, sí. Y cuando o sea, ese era el 10, pero en el centro, bien te ponían la bandera con el otro cosito y volteado. Tenía que estar el primer camino de cada chico, de cada. claro, sobre todo Pero ahora chicos sí, debería ser. hoy en día no te dejan hacer nada de eso. Yo también recuerdo haber ido con la primaria del tiro a una. Nos llevaron a tirar. Sí. Fue la primaria. Pero ahora te dejan. ¿En qué año era? En el 2000. No, Yo 70. Claro, pero acordate que eran gobiernos militares. Suecio. Claro, Está esa época. pues yo me acuerdo de haber ido a un torneo que también tenía los cositos, nos acostaban, o sea, tirábamos a Claro, la y una no camilla. estamos guardados vivos, todos. Están las camillas, todo. ¿Quién dice que algún día no se vuelva? Las cabecitas abajo de los medicamentos, ahí está. Sí. Antes de empezar ahí, vamos. Salí. Y va a Hacer ser una una serie. serie, no hay condiciones así. Sí, Hay condición, hay una pero se podría mucha mucha gente para que quiere participar, sería bueno para Pacífico. Bueno, si quieren les cuento un poco de ajedrez y después para cerrar tengo algo que lo tengo como misterio para ustedes, no lo es, vamos a ver si no lo sabes. La del misterio o la del ajedrez. No, del misterio. No es nada, a lo sumo no se resuelve. No, bueno, el ajedrez en realidad, o sea, yo lo que conozco es lo mío como profe y lo que pude ir como aprendiendo de recuerdos que comparto. Bueno, con Tochi estuvimos hablando, vos dices también como que compartís de otro ambiente histórico. A mí me gusta mucho un testimonio que siempre lo cito porque me parece genial como recuerdo, que es el único base que existe, así que quizás, pero bueno, confío en el recuerdo, que lo había compartido también en el archivo de Telegram, una persona que se llama Luis Agoff, que yo no la conozco, pero Agoff, pero que él lo escribe igual en la página del Centenario en su momento, cuando se hace como nada, recuerdos de los 100 años del pueblo. Y él como que cuenta que en la década del 40, en el año 40 viene Naildorf al centro cultural, lo cual habla de que, bueno, de que ya había un círculo de ajedrez, eso en el libro de los 50 años también está, que también es muy, si uno lo piensa históricamente, como que desde muy tempranamente se empezó a jugar ajedrez en el pueblo, porque en la década del 40 es como que todavía no estaba independiente, por ejemplo, y ya en el centro cultural como que había un club de ajedrez. Y bueno, y en el 40, porque Naildorf se queda en Argentina en el 39, y el recuerdo que cuenta es que en el 40 viene al centro cultural
y organizan unas simultáneas, que era algo que nadie los hacía usualmente, de hecho tienen récord con eso. Y bueno, eran 40 tableros, que a la vez le gana a todos, pero bueno, también que haya 40 tableros es un montón. Pero bueno, viste que los recuerdos se exageran mucho, por eso me gustaría como constatar a ver qué hay de eso, pero me parece fascinante. Y bueno, y después le juega 3 a ciegas, que también era algo que es simultánea y a ciegas, y uno le hace tablas, que yo lo considero el hito ajedrecístico de nuestro pueblo, que era un hombre que se llamaba, tengo el apellido, Alfredo Leukovic. Sí, fue. Y que en los equipos del centro fue. Parece que era el número 1. Fue uno de los mejores jugadores del club del centro. Sí. Bueno, en el libro del Cincuentenario lo mencionan, supongo que en el centro también. Ahora porque parece que era un gran jugador, digamos, en su época, no solo en el pueblo, sino que también competía. ¿Cómo es Leukovic con W? Sí, es muy parecido al Alfredo, sí, solo que yo lo busqué y tiene una letra diferente, que bueno, una letra en esos apellidos, pero sí, idéntico. Y bueno, no, y después entiendo, al menos en mi cabeza yo me hice un esquema que puede ser errado, pero entiendo que después hay otro momento histórico donde está Pirotsky, que bueno, que fue profe y que también fue como medio una generación de ajedrez que giró en torno a que había alguien que estaba apasionado y lo enseñaba, ¿no? Y que bueno, un poco en el relato surge esto de la importancia para algunos deportes de que llegue el profe que lo motoriza, ¿no? Que lo mueve, que le importa y que quiere que en su pueblo exista eso. Totalmente. Como que parece clave para la vida de esos deportes, la presencia de una persona. Así que bueno, esos son mis recuerdos estoy construidos. Algunos no acordamos, Miraba para afuera, como chico. Claro, bueno, y eso me llama la atención, que lo conozco por tus palabras también, esto de que como que había presencia, como que no era un cuarto donde jugaban en el centro, como que jugaban en el bar, y Bueno, igual el centro con el viejo Rosario. Era mesa de dominó, era ley después de comer, iban todos al bar a tomar un cafecito, un algo, y estaban ahí, jugaban al dominó, al ajedrez, a las cartas. Claro, había como variedad entre ellos. En los años 60 también, donde está la galería, donde está el negocio de Silvio Imperatori, era una confitería, Galicia. Bueno, ahí, en uno de los laterales, estaban las mesas de ajedrez. Jugaba mucho ajedrez. Una de esas personas que se trataban en esa época, los competidores. Claro. Cuando nosotros íbamos al colegio, él nos enseñó a jugar ajedrez. Y recreábamos, no sé si ustedes se acuerdan de la partida de Spassky Fischer. Bueno, era cuando nosotros íbamos al colegio, y él las recreaba. Claro. Él nos recreaba las partidas. Y de verdad que el episodio de los 69, 70, en esa época. Y en esa competencia se jugaba mucho, se jugaba la naipes, el billar y había ajedrez. Había un sector para ajedrez con los relojes. Era todo con relojes. Se jugaba por tiempo para hacerlo más rápido, para que pudiera jugar de Bueno, genial. Yo no había nacido todavía, pero me acuerdo que no Bueno, queremos sorpresa. Les cuento dale. No, hay poco material en el museo de lo que le damos en el museo respecto a los clubes. Lo único que tengo son algunas cosas de Independiente que no sé quién habrá donado en su momento al museo anterior. Y bueno, así que cosas que tengan así a nivel de archivo, que no sepan dónde guardarlo, acá también nos interesan. O quizás en algún momento me voy a proponer como escanear, digamos, para que las instituciones puedan tener su material, pero también haya un registro. Pero bueno, entre las pocas cosas que hay esto, que es un librito que me parece simpático, que es de los 35 años del club,
Y está bueno porque el club independiente, está bueno porque cuenta un poquito la historia, después hay como muchas anécdotas, entre ellas una muy, que me pareció re divertida, que fueron a Juan a un partido y había como también ciclismo y hay dos que van en bicicleta como para apoyar el equipo hasta Juan, que bueno, nada, tenía que... Agrego una anécdota de Juan. Garrincha, claro que ustedes lo conocen bien, en el partido un penal para Independiente y había tanto pasto así que no llegó la pelota larga en el penal. Ya no llegó nada. Oye, sete. Antes era, no había nada olímpico, no había nada. Y bueno, y hay sí, muy bueno. Y al final de este libro, como de todos, porque se ve que era lo usual, porque en las memorias y balances que hay ahí, como que al final le ponen esto una marcha independiente. Yo no la escuché jamás. Y tengo la letra, pero no tengo el ritmo. No, salimos a cambiar. Bueno, se hizo la misma. Sí. Mirá, y esto era como una música, se cantaba en los partidos. No, los partidos todo boca sucia, acordarse de los más del año y todo. Vamos al fútbol. Sí, una vergüenza, una verdadera vergüenza. No sé. Y gente que va a ver en la zona de acá, ¿cómo va eso? Es terrible. ¿Cómo se resuelve? Gente que nunca ni abría la boca ni para saludar. Yo, chico. Y eso sucedía también. Y eso afecta todo hospital. Ahora me parece que no. Claro, pero pasaba también antes o. Sí pasaba. También. Sí, pero no con el nivel de violencia Pero e intolerancia. la tolerancia en la policía era otra también. Ahora no pueden ni tocarte. Pero antes vos insultabas y iban al lado tuyo. No vendí de vuelta porque te llevo. Dijo. Y era. Viste, hoy en día. Bueno, entonces se sabe, después fuera de cámara me quiero saber cuál es la melodía. Yo lo que tengo es la letra, pero, y bueno, en el demo tampoco me la sé, pero por ahí también está bueno saber qué tiene. Sí, estaba bien, se utilizó el 75 de Claro, algo que, era una grabación. Sí, en el deportivo lo hemos grabado. Algo que sería lindo reconstruir quizás pero como que también fui viendo por las fotos, como que fueron distintas las camisetas, como era la camiseta en tanto tiempo iban como cambiando. Sí, bueno, cuando fue el aniversario del club, Los primeros años, cuando el fútbol colgamos todas las camisetas. Sí, del primer año. o sea, están muy aparece una camiseta blanca con una B, pero eso de los años 30, pero ya en el 40 y pico ahí dicen el inventario, que había camiseta roja, colorada y blanca. Pero al principio era así. Y seguía el Pato, con Pata Fernández, como última anécdota. Claro que yo conocí a ese 75 aniversario, había algunos recuerdos. Y bueno, le contaba como que estaban en los aviones. Él contó dos cosas, dice una con humor deportivo, perdían los partidos. Entonces, ¿qué hacíamos? Cantábamos, ganamos, perdemos, a deportivo no queremos. Sí, lo rescatado. Pero después. Pero también Pablo también lo que decir, unos bancos había y nada más. Y a veces se lavaba el camión y a veces. Además, sí llegaría. No teníamos que se le ponían una balanza. no era falto, mismo tierra.
Y eso de los caminos de tierra, claro, con el pelo tan que es el origen de la gorra baja, eso explica por qué la mayoría de los jugadores viejos usaban gorra baja. Sí. Porque era imposible con el pelo como llegaba. Después usaba la nariz. Exactamente. Yo era pibe, sí. Fue la gorra baja. Yo jugué con todo eso. Usaban gorra baja y después usaban la Con 60, con Tapo Alonso, con Claro, era así. el Cata Y después Fernández. se salía, cuando se ganaba, se salían las caravanas. Recuerdo Dude, Bonilla que había comprado el auto, el Ross. Y no era un Torino manejando. Y gana Independiente y pasa por casa y dice, vamos a la caravana. Y dice, ¿te animás a ir a la caravana? Vamos, vamos. Primer choque que tuvo el auto por una caravana. Pobre. Independiente. Era más bueno que el padre, todo eso. Y lo chocaron. Sí, hay mucha historia rara. Y los botines hasta chicos, eso. Dios mío. Te dejaban una ampolla que. Y la primera pelota. La primera como Hueso de cuello. Cuando se mojaba esa pelota. yo jugué con eso, sí. Cuando esa pelota se mojaba tanto tiempo. Me terminé el tinto, no sé si te acordás. Porque también encontramos registros con fotos que fuimos recolectando al museo, y que también en las colonias había colonias, me refiero, Veneziani, Claro. Sí. también había equipos de fútbol, también hacían como torneos entre ellos. Yo he ido a jugar. Claro. Sí. De Tampero, formando el equipo Tampero y hemos ido a llegar a fui a jugar también. Pero íbamos a la colonia. Claro. Sí, bueno. Lo que sí comíamos a lo loco. Y el terreno, en potrero de arado estaban medio. Claro, sí, bueno, en relación a eso, Gregorio Dolinsky nos había dado, o sea, tenía guardado muchas fotos y una era de un equipo que me contó, él estaba como contento con esa foto porque es realmente muy bella, porque es un equipo que habían formado en Lapin, no me acuerdo si Lapin Fútbol Club o algo así, y los formados eran los colonos de Lapin con de San Miguel, ¿no? Claro, se llamaba. Y esa foto después sale en una revista que tenía la revista, tiene una revista de la comunidad alemana en Argentina que nos muestra como ejemplo de convivencia, digamos. Que es cierto, no. Dicen que cosas donde se niegan eso. Así que. Bueno, disculpen. No, bueno, igual agradezco, como siempre, pero agradezco a todos los que vinieron porque nada, nos vemos aquí. Chao, Leo. Es súper interesante, por ahí no es algo como nuevo que estamos. Sí, y es como interesante generar más como espacios o un momento como para encontrarnos a compartir sobre eso. Y bueno, historias, es como yo pensaba como que hay muchas cosas, es como un tiempo donde se habla de que circula mucho la información y todo se puede encontrar por Google, pero hay cosas que no están escritas, digamos, que están en la memoria de los pueblos, y si nosotros mismos no hacemos esto de contarlo, de escribirlo, de compartirlo, bueno, eso desaparece simplemente. Entonces, las cosas que tienen valor, está bueno poder generar espacios para compartirlas entre nosotros. Así que agradecidos porque funcionan así, porque participan. Así que genial. Yo espero que haya el TV 2 y 3, que después se vean como así. Yo me estoy sintiendo muy viejo. Ya es la segunda. Y bueno, sabés que fuiste una persona que participó también en poliespacios. Bueno, eso se da en los pueblos que decías también, eso de mirás nombres de fundadores de una institución, de otra institución, y hay gente que estaba en todo, y por suerte estuvo, porque... Sí, yo no es tanto que estuve, la vida personal no me gusta, pero yo soy un enamorado de la historia de la vida. Te digo, hay algo que me apasiona, es la historia de esta. O sea, yo me emociono, yo te juro, no. Hay cosas, simplemente a mí conozco muchas cosas,
Pues yo tuve la suerte, o sea, cuando era deportivo, yo era muy chico, yo después pasé a vivir independiente también cuando pasé a fútbol. Y yo cuando era chico me conocía, aprendía a diario, también y demás, hasta en el escuela. Yo me acuerdo jugar un Under Three, yo era Jardín, ¿por qué me acuerdo? Porque yo estaba ahí, claro, estaba ahí, o sea, ¿no? Con Juan Vita me llevaba, fui a ver evidentemente a Juan, yo iba de la mano de Juan Vita, iba a un tren, a la mañana y volvía a la casa, o sea, iba en el tren porque el tren iba los domingos y después volvía. Ahí fuimos a ver una vez la tercera especial de Platense, en los 60. Sí. Y yo no me separaba de Juan Vita. Yo no digo a Juan, yo estaba al lado. Y era así. Hay mil cosas que han ocurrido. Hay tanta gente que hubiera tenido historias para contar, Bueno, y eso también es interesante porque, para ir invitando. claro, como que tanto temas que les interesen como personas que crean que sea valioso lo que tienen para contar. Sí, la lástima es que se haya perdido la costumbre de dedicar lo escrito. Yo soy un enamorado de lo que está escrito. Sí. Eso lo conservar, no se tergiversa con el tiempo, uno no sufre de formaciones. Escrito, el dato se va modificando, pero se ha perdido, como la importancia de las actas en la institución. Sí, nosotros es fundamental. Todo lo que podemos reconstruir, por ejemplo, de cuando se decidió hacer el GI, más todo el proceso, más es porque están en las actas. Sí, y las actas eran sumamente detalladas, pero te ponían absolutamente todo. O sea que es característica de la mayoría de las instituciones de Rivera. Claro, sí, te ponían absolutamente todo. Hoy ya se pierde, ya no hay quien escriba, no hay quien te escriba, y si lo haces, porque también nada, legalmente lo tenés que hacer en instituciones, se dice, el día tal nos reunimos, tratamos los temas y claro, le quita riqueza, ¿es cierto? Pero bueno, una excelente idea, lo hemos pasado realmente bien, sirve como encuentro, ¿no? Para compartir cosas. Bueno, Volver un poco atrás. Y volver. El museo, porque esto está dentro del marco del Museo de la Organización, que todavía no lo inauguramos. O sea, el museo estamos trabajando en comisión y nos pusimos como objetivo primero acondicionar la sinagoga allí, que ya lo hicimos. Y estamos recopilando material y estamos haciendo estos encuentros dentro de este marco. Y la inauguración oficial va a ser el 5 de abril del año que viene con el aniversario del pueblo. ¿Y el lugar físico? El lugar físico va a ser ahí, en la parte de arriba. La parte de arriba. La parte de arriba que se utiliza como sinagoga, vamos a hacer. Sí. Bueno, Así que va a ser ahí, así que obviamente están todos invitados a y sirve para el turismo también. Sí. O sea que mantener esa parte, ¿viste? es una cuestión que Para estamos poder- hablando bastante, o sea, dentro de lo que tiene Rivera para ofrecer, porque no es un lugar turístico, Pero bueno, vamos a tener el museo. Pero no, y se está poniendo bien en grupo, qué sé yo. Hay que tener coraje, ¿no? Sí, hay que ser un poco buena de Como todo, nosotros tuvimos, no éramos muertos también. Sí, pero tenemos Ah, una todo cosa bien, sí. histórica para Sí, esa es la verdad que tiene Rivera. Vos mostrás 3 o 4 cosas y las contás bien y ya está. Bueno, realmente la gente que viene queda viene por eso, viene por queda enganchada, queda conforme. Ve con lo que se encuentra con- Porque vos pensás, Carlos, por ejemplo, de historia que tiene, ¿qué mirás también de historia? sí, lo atractivo es la naturaleza, ¿no? Claro, pero de historia no tenés, no hay un fortín, no hay algo que recuerde al valle, y demás. Acá, de la colonización, de la imigración, tenés, que como tenés documentos, tenés cosas para afuera. Sí, además, bueno, como en teoría es más fácil
quizás sentirse identificado, orgulloso con la historia que tenemos nosotros, fundacional, digamos, de, bueno, inmigrantes buscando construir, fundando cooperativas, buscando la paz. Que bueno, qué sé yo, ya tenés un militar que conductor de ahora, un malo, es difícil construir un relato, ¿no? Pero sí, es como, y además uno lee los libros, que es lo que creo que más perdura en el tiempo, y es como impresionante la vivencia de quienes iniciaron el pueblo, creo que es como una buena historia. Sí, sí. Además de ser nuestra, pero pasa como en la institución de después, incluso en la actualidad. El esfuerzo que le pone la gente para mantener la institución es tremendo. Para crearla y mantenerla. Claro, y ahora para que sigan adelante y que sigan creciendo. Sí, sí. Vos los clubes. O que se mantengan ahí más o menos. Creciendo muchísimo. Es muy difícil. Y poca gente la que está. Pero vos fijate cómo han crecido la infraestructura, es impresionante. Sí. Y eso les cuesta. Somos siempre los mismos todos. Sí. Vos, yo,